Amanece un nuevo día y con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo saludarlos en esta mañana de viernes. Se nos termina la semana. Hoy es viernes 23 de febrero del año 2024. Todos estos días con la fortuna, el placer inmenso de poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la Biblia. Y hoy, pues por supuesto, cerraremos esta semana con una enseñanza maravillosa que nos traslada en el versículo del día al libro de Isaías, al capítulo 28, verso 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Bueno, estas palabras surgen en medio de una situación convulsionada del pueblo de Israel. Históricamente, ellos estaban al borde de ser llevados al cautiverio en Babilonia y a través del profeta Isaías, Dios le hace un llamado a su pueblo diciéndole: estén atentos, oigan mi voz, oigan mi dicho. Y es que a lo largo de la historia, este ha sido un llamado de parte de Dios, no solo en ese momento puntual en el que, repito, el pueblo se avecinaba a una catástrofe terrible, fueron 70 años de cautiverio, sino la verdad es que siempre, de manera reiterada, Dios ha hecho un llamado a sus hijos y hoy lo sigue haciendo. Es un llamado constante a atender y a oír sus palabras. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón ese llamado tan reiterativo? ¿Por qué razón esa insistencia de parte de Dios a que escuchemos sus palabras? Muchas veces nosotros confundimos esta permanente dirección de Dios con temas meramente religiosos. Entonces asemejamos estas palabras a un tema de religión, a un tema de cultura religiosa, a un tema de preceptos, de normas que muchas veces no tienen un sentido práctico, ¿cierto? Para ser cristiano, para ser hijo de Dios, pues sencillamente hay que matricularse con unas normas que hay que escuchar, pero que en la práctica pues están lejos de ser efectivas en nuestra vida. Sin embargo, pues eso no es lo que pasa en la Biblia. Lo que pasa en la Biblia es todo lo contrario. Lo que yo veo es a un papá que quiere que a sus hijos les vaya bien. Y yo como padre, pues puedo decir lo mismo que seguramente muchos de ustedes, siendo papá o mamá, pueden aseverar. Y es que cuando nosotros le decimos a un hijo, atiéndame, atienda lo que yo le digo, pues no lo hacemos para molestarles la vida, ni lo hacemos porque estemos aburridos y no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Lo hacemos porque queremos lo mejor para nuestros hijos, porque queremos que a ellos les vaya bien, porque queremos que ellos eviten problemas que quizá nosotros ya pasamos y entonces por eso les aconsejamos. Pues bien, las palabras de Dios son eso, son las palabras de un padre que en este caso puntual que acabamos de leer, le quería decir a su pueblo: mire, ustedes están en las últimas, están a punto de tirarse por ese barranco abajo, óiganme, atiéndanme para que no tengan que sufrir. Y entonces leer las palabras de Dios se convierten en algo realmente útil. No es un tema simplemente de preceptos inútiles y sin sentido. Leer las palabras de Dios y poner atención es algo absolutamente útil, porque las palabras de Dios nos enseñan. Qué interesante. Las palabras de Dios tienen la capacidad de enseñarnos y de enseñarnos, de encaminarnos, de formarnos, de corregirnos en medio de un contexto de actualidad. Y yo quisiera invitarles a repasar de nuevo el texto que acabamos de leer. Estamos en Isaías capítulo 28. Leímos el versículo 23. Pero dice, a partir del versículo 23, dice lo siguiente: las indicaciones que Dios les da tienen que ver con algo absolutamente práctico. El que ara para sembrar, arará todo el día. Está hablando del tema de la agricultura, un tema que para ellos era pues absolutamente importante. Romperá y quebrará los terrones de tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino
pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Mire qué tremendo. Porque el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Pues lo que el Señor le quería enseñar a su pueblo, pues era toda una lección basada en una labor que era la labor de todos los días para ellos, la labor de la agricultura. Es que lo que yo quiero enseñarles a ustedes es algo práctico, algo vigente, algo efectivo. Y el llamado que Dios nos hace en esta mañana, en este día, es a eso, a que nos reconciliemos con su enseñanza, a que no le tengas miedo, a ir a la palabra de Dios para ser enseñado, para ser formada. Porque lo que Dios quiere es hacerte una persona feliz, una persona próspera, una persona efectiva. No, lejos están las palabras de Dios de ser un tema meramente dogmático, sin sentido, un tema solamente cultural, pero muy lejos. Las palabras de Dios son absolutamente vigentes, contundentes y prácticas. De tal manera que en otro episodio de la Biblia, aquí lo hemos mencionado muchas veces, previos a la conquista, en épocas de Josué, la indicación que Dios le da a Josué es absolutamente clara. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a sus palabras, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la Biblia. Pues hoy yo les quiero animar a todos ustedes a que hagamos de las palabras de Dios nuestro plan de vuelo, a que hagamos de la palabra de Dios nuestro más grande ayudador, nuestra herramienta más cercana, entendiendo que estas palabras nos ayudan a vivir una vida feliz, una vida práctica, una vida en la que el Señor, como en el caso del libro de Isaías, les da toda una clase de agricultura, de cómo sembrar, de cómo hacer para que la semilla germine y para que dé su fruto. Bueno, todo esto para que vayamos cerrando esta semana, una semana bendita en la que el Señor nos ha regalado su misericordia. Y qué mejor que terminemos orando, poniéndonos en sus manos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con Él. Amado Dios, gracias porque cada mañana hay una palabra fresca de parte tuya, una intención de hacerme bien, una decisión que nace en tu corazón para verme feliz y hacerme próspero, Señor. Esas son tus palabras, a las cuales hoy me mandas y me recuerdas atender, oír tu dicho, parar, para escuchar la indicación que tú me das. Señor, perdóname, porque muchas veces he pensado que tus palabras son otra cosa, que tus palabras son como cadenas que limitan mi capacidad de decidir. Perdóname, porque esa no es tu intención. Y al contrario, lo único que tú deseas es mi felicidad, verme prosperar, verme sano y verme salir adelante. Hoy, Señor, me reconcilio con tu palabra, me vuelvo a ti, entendiendo, Señor, que en la medida que yo te escuche, ponga en práctica lo que tú me dices, en esa misma medida a mí me va a ir muy bien. Señor del cielo, oro en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos amigos, pues de esta manera estamos concluyendo las enseñanzas en esta semana, una semana maravillosa en la que, repito, hemos visto la misericordia de Dios. Así que a reconciliarnos con la Biblia, a reconciliarnos con la palabra del Señor. Mañana sábado 24, nos estamos dando cita en Cali,
en Unicentro, en el Salón Caracolí, a partir de las 5 de la tarde, con un propósito. Vamos a darle gracias a Dios por este mes que se está terminando. Así que todos los caleños están cordialmente invitados. Vengan, acompáñenos, compartan con nosotros esta maravillosa experiencia. Recuerden compartir este mensaje con otras personas. Compártanlo, cuéntenle a otros acerca de estas noticias. Regálenos un like, eso nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestro canal. Y si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Suscríbete, activa la campanita. Bueno, quiero desearles un fin de semana maravilloso. El próximo lunes tenemos una cita nuevamente con el versículo del día. Que la pasen bien, Dios los bendiga.